Hola amigos y amigas, mi nombre es Juan Fernández y yo era testigo de Jehová. Disculpen si no muestro mi cara en este video, la verdad no lo hago por esconderme, cualquiera que oiga mi nombre y escuche mi voz, que me conozca, sabrá que soy yo, lógicamente. Pero sinceramente tengo bastante pánico escénico y no me siento como muy bien de grabarme a mí mismo haciendo este video. Y creo que lo importante es el mensaje que pueda transmitir más allá de que salga yo en el video o no. Tal vez más adelante, si me animo a hacer más videos, lo haga. Por el momento lo voy a hacer así, a ver cómo sale la cosa. La verdad, mi intención con este video no es causar molestia a nadie, ya sean testigos o no. Mi propósito principal es contar mi historia, porque realmente quiero contarla como para desahogarme realmente. Y creo que tal vez de una forma o de otra, esta podría ayudar a algunas personas que se encuentren exactamente en la posición que yo me encontraba hace algunos años atrás. La verdad me tomó mucho tiempo decidirme a hacer este video, porque cuando eres testigo tienes pero muy arraigadas las creencias que te han enseñado a través de los años, entonces piensas automáticamente que si haces un video de este tipo te estás convirtiendo en un opositor a Jehová, en un apóstata como ellos llaman. Y por supuesto nadie que haya servido a Dios durante tantos años quiere convertirse en eso. Eso es una lógica. También cuando somos testigos nos enseñan que si nos oponemos somos iguales al diablo, entonces automáticamente estaríamos condenados a muerte. Por eso es muy difícil para un testigo de Jehová exponer cualquier duda o estar en desacuerdo con cualquier cosa, porque siempre está este miedo a ser juzgado, el miedo al rechazo. Bueno, la verdad es que gracias a Dios, con el tiempo y investigando, me di cuenta de un montón de cosas y aprendí que las cosas no eran así como me las habían enseñado. Entonces el miedo a convertirme en un apóstata fue desapareciendo a medida que el conocimiento fue reemplazando las falsas doctrinas con conocimiento bíblico verdadero. Para empezar, para aquellas personas que sienten este mismo miedo de estar haciendo algo malo, algo que Dios no vea bien y los castigue, voy a dar una breve explicación de por qué una persona que da su opinión como lo estoy haciendo yo no es un apóstata. Lógicamente, más adelante tal vez haga una explicación más detallada con textos bíblicos para demostrar mis palabras. Pero eso llevaría más tiempo y no quiero perderme como de la idea principal de este video. Más adelante puede que haga un video explicándolo más a detalle. Bueno, primero que todo, una persona que pueda ser considerada una apóstata es una persona que está en contra de Jesús y en contra de Dios. Pero si tú eres cristiano y lo que estás dando es una opinión basada en la Biblia, no puedes ser un apóstata, porque no estás ni en contra de Cristo ni en contra de Jehová. También una persona apóstata tiende a ser esas personas que saben que, por ejemplo, los testigos de Jehová son la verdad, por dar un ejemplo, y aún así se opone a ellos, porque se estaría oponiendo a Dios directamente. Esto es lo que te enseñan cuando eres testigo de Jehová. Pero todo esto se basaría en la idea de que los testigos de Jehová son la religión verdadera, inequívocamente, y que uno lo sepa y que aún así esté en contra de ellos. Algo similar a lo que pasó en el tiempo de la antigüedad con Judas, que él sabía que Jesús era el Hijo de Dios, lo había visto hacer milagros y aún así se opuso a Jesús y lo entregó. Eso es un verdadero apóstata. Pero en el caso de personas que han sido testigos de Jehová y dejan de serlo porque dejan de creer en las doctrinas que los testigos de Jehová enseñan, ya que tal vez debido a que han investigado la Biblia, han visto otras opiniones, se han dado cuenta de que estas doctrinas no son verdaderamente bíblicas y que son más bien el producto de las creencias de otros hombres. Y sé que si eres testigo de Jehová vas a pensar exactamente en este momento: esto es mentira, porque a mí me han enseñado con la Biblia que lo que ellos enseñan está bien. Claro, eso exactamente era lo que yo creía también. El problema es que con el tiempo y si investigas te darás cuenta que los testigos de Jehová, por ejemplo, toman textos aislados de la Biblia y los utilizan a placer y a conveniencia para darle fundamento a sus teorías o a sus doctrinas bíblicas. El contexto es la parte más importante de un texto bíblico. Es el que le da sentido a las palabras. No puedes agarrar una frase y aislarla de todo el contexto en el que se desarrolló la conversación y la enseñanza y utilizarla a placer. Porque claro, puedes utilizarla para que encaje en tus ideas si lo haces de esta forma. Pero si regresamos a la parte esa de la Biblia
analizamos todo lo que se estaba hablando en ese momento, buscamos referencias y cosas así por el estilo, nos damos cuenta de que no se está aplicando para lo que nos están tratando de enseñar. Hay muchísimas veces que los testigos hacen esto, pero muchísimas. Toman frases aisladas y las sacan de contexto para darle coherencia a sus argumentos. Para dar un ejemplo sería el caso de Proverbios 4:18. Este nos dice: pero la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va aumentando en resplandor hasta que es pleno día. Este texto se utiliza muchísimo cuando eres testigo de Jehová para justificar todas esas veces que en el pasado los testigos de Jehová se han equivocado, ya sea con profecías o con interpretaciones de la Biblia. Se utiliza este texto para que entendamos que la senda del justo, o sea, los líderes religiosos de los testigos de Jehová, va a ir iluminándose poco a poco. Y que por eso hay veces que se equivocan, porque todavía no estaban suficientemente iluminados. A esto me refiero cuando sacan de contexto el texto. Simplemente Proverbios nos explica la lógica del hombre justo. Un hombre justo siempre está en búsqueda de la verdad, entonces siempre va a ir mejorando poco a poco, al igual que la luz poco a poco va a iluminar el día. Es algo simple que no tiene que ver una cosa con la otra. O sea, hay una gran diferencia entre un proverbio que explica más o menos cómo debe ser el comportamiento de un hombre justo a hombres que se creen profetas de Dios. No podemos usar este texto como un parche para cubrir errores graves a nivel doctrinal y a nivel profético de hombres que creen ser los escogidos de Dios. Son dos cosas muy pero muy distintas, que son montones. Por enumerar algunos, podría ser la casa de los príncipes que construyeron tiempo atrás, o por ejemplo la vez que se unieron a las Naciones Unidas como una ONG, mientras nosotros predicábamos en las calles que las Naciones Unidas era la bestia salvaje de color escarlata o rojo del capítulo 17 de Apocalipsis. O sea, nosotros hablando malísimo de las Naciones Unidas, y los líderes de los testigos de Jehová se habían unido en secreto a las Naciones Unidas. Esto por mencionar rápidamente algunos, sin contar el montón de profecías fallidas que hay a través de la historia, de montones de cosas que han ido cambiando, de publicaciones que tienen que ir escondiendo porque las cambian después y no se disculpan, simplemente las entierran, como la generación traslapada y todas estas cosas. Pero curiosamente este texto de Proverbios me lo decían a cada rato, pero nunca me mencionaron, por lo menos que yo me acuerde, este otro texto. Lo que dice Deuteronomios 18, 21 al 22. Y si dices en tu corazón: ¿cómo conoceremos las palabras que el Señor no ha hablado? Cuando el profeta hable en el nombre del Señor, si la cosa no acontece ni se cumple, esa es palabra que el Señor no ha hablado. Con arrogancia la ha hablado el profeta. No tendrás temor de él. No tendrás temor de él. O sea, queda muy claro que si alguien que se considera un profeta o un mensajero o siervo de Dios dice que algo va a pasar y esto no pasa, entonces estas palabras no venían de Dios. Con arrogancia habló el profeta. O sea, no hay que temerle a estos profetas. Los testigos de Jehová utilizan los versículos que les sirven, y los que no les sirven no los mencionan porque los dejan en evidencia. De esto yo sí me di cuenta mucho cuando era testigo, pero lógicamente tenía que quedarme callado. Pero era algo que pasaba una y otra vez, y algunas yo me daba cuenta que las estaban sacando de contexto. Otras no, lógicamente. Pero esta es una de las prácticas más comunes que se utilizan para respaldar a las doctrinas falsas. Lógicamente, si somos personas que sabemos muy poco de la Biblia y lo único que sabemos es lo que la misma persona que nos está engañando nos enseña, no tenemos forma de darnos cuenta que en la mayoría de los casos no están ni muy bien fundamentadas. Entonces esto no te convierte en un apóstata, esto te convierte en un cristiano que tiene una opinión diferente a otros cristianos. Bueno, creo que dando esta pequeña explicación ya puedo entrar como al punto del video. ¿Por qué quiero hacer este video después de algunos años de que dejé de asistir a las reuniones de los testigos de Jehová? Bueno, lo primero es que cuando yo dejé de asistir a las reuniones de los testigos de Jehová, me sentía completamente perdido. Dejé de asistir porque no estaba de acuerdo con algunas cosas que pasaban dentro de la congregación, de algunas creencias que tenían. Pero sinceramente no podía llevar la contraria. Yo sabía que era un caso perdido llevar la contraria o dar mi opinión, que esto solo lograría que me viesen como un renegado, como un apóstata,
como una persona rebelde y con poca humildad. Una persona que simplemente quiere dar la contraria. Hay que entender que como testigo de Jehová no existe la individualidad. No puedes pensar diferente en nada, no puedes tener dudas. Claro, cualquier testigo de Jehová dirá, sí, sí puedes tener dudas y te las explican, eso es mentira. No, no, no es así. Tú puedes tener una duda y te dan una explicación estándar del manual. Y si esa explicación no resuelve tus dudas, el problema es tuyo. Es muy difícil estar gobernado por hombres y no tener dudas. Es una incoherencia total. Si todas estas cosas que nos enseñan nos las dijera Dios o Jesús directamente, estarían tan bien estructuradas que no habría dudas. Y ahí sí es cierto que el que tuviese dudas es un verdadero renegado. ¿Cómo vas a saber más que Jesús o que Dios mismo? Es imposible. Pero no es el caso y no aplica. Esto es lo que los testigos quieren que creamos. Pero realmente las explicaciones que nos dan son explicaciones de hombres imperfectos como nosotros. Por eso estas explicaciones muchas veces no nos satisfacen totalmente o no aclaran completamente nuestras dudas, ya que estos hombres tampoco tienen todas las respuestas, a pesar de que quieran que creamos eso. Simplemente son las respuestas y las teorías de hombres como nosotros. Los testigos de Jehová tienen la costumbre de divinizar al cuerpo gobernante de forma indirecta. Lógicamente no lo hacen directamente porque esto mostraría una falta de humildad. Pero no se les ven como hombres comunes, se les ve como apóstoles de Cristo, personas que tienen un entendimiento demasiado grande y que entienden cosas que los mortales no podemos entender. Esta es una forma de controlarnos y de que no planteemos dudas a sus teorías o doctrinas más importantes. Pero a pesar de todo esto, yo seguía creyendo en la Biblia. Por eso me obligaba a mí mismo a ir a las reuniones, ya que creía en la Biblia, en Dios y en Jesús. Y a pesar de algunas dudas, creía que era la mejor opción posible. Aunque algunas cosas de los testigos de Jehová no me parecieran completamente bien, la comparaba con otras religiones y decía, no, es que es mejor que las demás, tiene que ser esta. Aunque tenga algunos pequeños defectos, si la comparo con otras religiones, esta tiene que ser la verdadera. Entonces, estos pequeños defectos tienen que ser cosas de hombres. Como realmente Dios no nos guía directamente, entonces tiene que haber errores. Yo mismo hacía gimnasia mental para que mi creencia en los testigos no se desboronara. Lo que pasa es que a medida que el tiempo pasó, estas cosas, estas pequeñas dudas, estas pequeñas diferencias fueron creciendo y creciendo hasta que ya yo no me sentía bien yendo a las reuniones. Aparte de eso, como yo no participaba completamente como lo hacían los demás y yo no obedecía al pie de la letra todo lo que me decían que hiciera, empezó a haber una especie de fricción entre mí y algunos ancianos de la congregación. No eran cosas, por decirlo de alguna forma, graves, no era como que me trataran mal o así, no, pero sí me insistían mucho. Estaban siempre detrás mío diciéndome cosas, que yo tenía que cambiar, que tenía que participar más. O sea, había bastante presión para que yo cambiara. Por ejemplo, no era que hiciera cosas muy graves, el problema era que no era muy activo. Faltaba mucho a las reuniones. Faltar mucho para los testigos de Jehová es faltar, no sé, una reunión cada 15 días o 2 reuniones en un mes, es faltar muchísimo. A veces faltaba más, tampoco voy a ser hipócrita. También cuando había asambleas y cosas de este tipo, a mí se me hacía terriblemente difícil ir 3 días todo el día. Entonces casi siempre escogía un día e iba un día. Y aún así un día se me hacía pesado. Sentía las reuniones muy largas. Eran muy repetitivas las cosas. Realmente prácticamente te presionan muchísimo para que te leas todos los libros y todas las publicaciones antes de las reuniones, subrayes cada pedacito. O sea que tu vida entera gira alrededor de hacer las mismas cosas una y otra vez. Yo le decía a uno de los ancianos cuando estaba empezando a estudiar que realmente me gustaba ir a la reunión sin estudiarme la revista porque por lo menos era algo nuevo. Además eran temas muy conocidos, muy sencillos, que podías responder las preguntas de lo que acababas de leer. No necesitabas hacer un estudio a profundidad como si estuvieras estudiando física cuántica para poder contestar la pregunta al final del examen. Este tipo de cosas que yo no hacía, como de ser súper activo en la predicación tampoco. Predicaba 1 o 2 veces por semana. Siempre estaba esa presión de que había que ser precursor regular o especial. Te lo meten a cada rato en la mente. O estar en el cuerpo de construcción de salones.
del reino, o sea, ser betelita, todo este tipo de cosas donde quieren que dediques absolutamente todo tu tiempo a las cosas que ellos consideran buenas. Dicen que es voluntario, pero la presión es enorme, enorme, constante, una y otra vez. Si no te lo dicen los hermanos, te lo dicen los ancianos. Si no te lo dicen los ancianos, te lo dicen las revistas. Si no te lo dicen las revistas, te lo dicen los videos del broadcasting. O sea, es una presión increíble. Y ser testigo de Jehová es algo a tiempo completo. No existe tiempo para nada más. Creo que esto es una forma de mantener el control sobre las personas. Si te repiten una y otra vez lo mismo, lógicamente se te va grabando a fuego en la mente. Entonces fue una mezcla de varias cosas. Entre la presión que sentía, más las dudas que tenía, fui perdiendo lo que los testigos de Jehová llaman el gozo, que es el placer de hacer las cosas dentro de la congregación, las cosas que supuestamente Dios quiere que hagamos. Esto fue hace aproximadamente un par de años, no recuerdo exactamente la fecha, pero sí pueden ser más de 2 años. La cuestión fue que yo me fui alejando. Al principio algunos hermanos me preguntaban que por qué ya no iba, me mandaban mensajes y cosas así por el estilo. Sinceramente en aquel momento no se me ocurría una buena razón para decirles el por qué no iba. No podía decir abiertamente que era que tenía dudas de algunas doctrinas y creencias de los testigos, porque esto me pondría en una posición terrible si quería volver. Tampoco estaba completamente seguro de que quería dejar de ir. Yo creía todavía. No me sentía cómodo, no me sentía a gusto, pero creía en la mayoría de las cosas que ellos me habían enseñado. Entonces, decir la verdad en ese punto me iba a poner en una posición completamente desventajosa, por si quería regresar. Entonces lo que se me ocurrió fue decir que la verdad es que como no me daban privilegios, entonces ya no iba a asistir por un tiempo, o que me iba a cambiar de congregación, porque posiblemente los ancianos la tenían contra mí. Ojo el punto de esta parte, yo prefería quedar mal, quedar como una persona egoísta que quería cosas antes de decir la verdad, que tenía dudas de las doctrinas, para que nada más se den una idea lo grave que es tener dudas sobre lo que ellos enseñan. Esa fue la excusa que se me ocurrió que veía con más coherencia, porque aparte no era completamente falso lo que estaba diciendo. Durante el tiempo que fui testigo de Jehová no me habían dado lo que se conoce como privilegios, que son que te permiten, no sé, pasar el micrófono, ayudar con el sonido dentro de la congregación, leer la revista La Atalaya mientras la reunión se está realizando, cosas así por el estilo. Pero sinceramente no me habían dado privilegios porque yo no seguía al pie de la letra todas las indicaciones que ellos me daban. Para aquellos que no son testigos de Jehová y entiendan este punto, cuando eres testigo de Jehová no te obligan directamente a hacer las cosas, eso es mentira, pero ellos te insisten y te insisten sobre algo. Y si tú no haces caso, buscan la forma de castigarte, pero de forma indirecta. O sea, te dan menos participaciones, como que te ignoran un poco. Entonces te empiezas a sentir como un poco desplazado, como que te dejan en segundo plano. Esto es como una medida para que empieces a hacer caso, porque tienes que entender que la única forma de que progreses dentro de la congregación es que seas completamente obediente, absolutamente. Si un anciano te dice, tienes que levantar la mano 3 veces en una reunión mínimo, tienes que hacerlo. Y si no lo haces, entonces te empiezan a poner de lado. Entonces a mí no me daban privilegios porque yo no hacía caso totalmente. Por ejemplo, yo faltaba de vez en cuando a una reunión. Los testigos de Jehová hacen muchas reuniones. Entonces, a veces, sinceramente, me daba pereza, estaba cansado, cualquier cosa y no tenía ganas de ir y no iba. Esto es gravísimo si eres testigo de Jehová. No puedes faltar a menos de que te estés muriendo y lleves un comprobante médico. Bueno, no tanto así, pero sí hay que como informarlo. Bueno, hermano, estoy enfermo, por eso no fui. Cosas así por el estilo. Aparte que como eres testigo de Jehová y crees, porque nadie va a ir a la congregación de los testigos de Jehová sin creer, porque es bastante difícil, o sea, tienes que creer y mucho para poder resistir tanto tiempo y tantas obligaciones y cosas que te imponen. Tampoco puedes mentir, o sea, no puedes decir estaba enfermo y no estarlo, porque realmente si estás ahí es porque quieres cambiar, quieres ser una buena persona, quieres agradar a Dios, y mentir está totalmente descartado, por lo menos para las personas que son sinceras cuando van. Entonces, aunque no era totalmente la verdad, porque estaba escondiendo el motivo principal. Muchos me dirán, ¿y por qué no le dijiste a los ancianos de la congregación que tenías esas dudas y estas cosas? Bueno, realmente esto es una ilusión que tienen algunos testigos de Jehová. El hecho de que puedes decir que tienes dudas y que te van a ver bien. O sea,
Puede pasar, si no tienes mucho estar en la congregación y dices que tienes dudas sobre algún tema, muy amablemente te lo van a explicar. Pero hay una explicación estándar para todo. Y si esa explicación estándar no es suficiente para ti, automáticamente te empiezas a convertir en un opositor, te empiezas a convertir en una persona problemática, en una persona que le gusta dar la contraria, una persona que le falta fe y entendimiento espiritual. Entonces, si tú no entiendes la explicación que ellos te dan, porque tal vez la explicación no funciona, pero si tú no la aceptas y dices que sí, que tus dudas están despejadas, entonces significa que el problema es tuyo. El problema no es de la explicación jamás, ¿verdad? No, es tuyo el problema. Entonces tú eres la persona problemática aquí en el asunto. Entonces esto lo aprendes con los años. Esto lo aprendes cada vez que alguien está en esa misma posición que estoy contando yo ahorita. Te das cuenta cómo hablan los demás de él, te das cuenta de todas estas cosas. Entonces con el tiempo te das cuenta que decir que tienes dudas no es una opción viable. O sea, si tú mismo no puedes contestarte tus propias dudas o engañarte a ti mismo con la explicación que te dan estándar, estás en problemas porque no vas a encontrar otra explicación. Además, si eres testigo de Jehová, no puedes bajo ninguna circunstancia buscar información en otra parte. Si siquiera mencionas que estuviste buscando información en Google sobre algún tema, bueno, esto es gravísimo, gravísimo. Posiblemente te agarren varios ancianos y te empiecen a leer textos y a acosar y a decirte cosas. Lógicamente todo dentro de la congregación se hace de forma, ¿cómo podría decirlo? Indirecta. Nunca es un regaño directo, siempre son regaños pero de forma disimulada, tratando de aparentar como un amor y preocupación por ti. Bueno, esto se da mucho, pero muchísimo. Todo lo tratan de camuflar en medio de esta nube de bondad y amor, ¿verdad? Pero el punto es que no puedes llevar la contraria en nada. Recuerdo una experiencia cuando estaba empezando a predicar de nuevo, donde un anciano que iba conmigo, le mencioné que este asunto de la barba no me parecía tan grave. Y bueno, este hermano estalló como que no estaba preparado para que se lo dijera de repente y me hace, ¿cómo que no es tan grave? Claro que es grave. Pero yo no me había explicado bien. Yo lo que quería decir era que yo no veía tan grave que sacrifiquemos eso con tal de estar de acorde a todas las normativas de la congregación. Algo así por el estilo le dije. Pero sinceramente lo que yo estaba tratando era como de tocar el tema. Después ajusté mi respuesta. Pero yo sí lo veía tonto. Sinceramente había un muchacho que por aquella época estudiaba y yo lo veía como que estaba un poco renuente porque decía que tenía que quitarse el candado que llaman, que es que se dejan barba y un poco de bigote para seguir progresando en la congregación. Entonces yo, no sé, decía, pero es que esto es un sinsentido, yo no le veo el problema a la barba. Y recordaba un texto de la Biblia en el que los apóstoles decían que ellos no querían ponernos más cargas de las necesarias. Entonces me parecía tan sabio lo que los apóstoles dijeron y tan tonta la normativa que tenían los testigos, porque puede parecer algo insignificante para alguien que tenga mucho tiempo de estar dentro de la congregación, sacrificar cualquier cosa con tal de estar bien, pero para alguien que está empezando, cualquier pequeña cosa se puede convertir en piedra de tropiezo, en un obstáculo. Entonces yo decía, ¿para qué poner obstáculos innecesarios? Solo porque a alguien se le ocurre que tiene que ser así. Esto es solo por dar un ejemplo de muchas cosas que poco a poco fueron calando y calando en mi fe hacia los testigos, no en mi fe hacia Dios. Donde te das cuenta poco a poco y de forma indirecta que no puedes estar en desacuerdo con nada. Y que cuando una persona está en desacuerdo lo tachan como que es una persona que le falta espiritualidad, que es una persona que no es humilde, cosas así por el estilo. Entonces, claro, no quieres ser esa persona porque tú quieres ser una persona que todo el mundo acepte. Es una lógica de la naturaleza humana. Quieres ser una persona que le caiga bien a todos, que todo el mundo aprecie. Bueno, la cuestión fue que ya más o menos les expliqué cómo fui dejando de ir a las reuniones y las razones de por qué dejé de empezar a ir. El punto principal que me motivó a hacer este video fue la razón de qué hacer cuando estamos en esa posición. Yo recuerdo que cuando estaba en esa posición de no querer ir a donde los testigos de Jehová, pero tampoco había dejado de creer en Dios o en Jesús. Entonces, ¿qué hacía? O sea, ¿dónde iba? ¿Existía alguna otra religión, tal vez, que no conociera como una vez no conocía a los testigos porque yo nací católico? Entonces empecé a investigar y me di cuenta que no había nada. Todas las demás religiones eran muy similares entre sí. La única que era distinta o que tenía más o menos esas doctrinas en las que yo creía eran los testigos.
Lógicamente esto pasa porque cuando eres testigo de Jehová, una de las primeras cosas que hacen cuando te empiezan a enseñar es enseñarte todo lo malo que tienen las otras religiones y cómo todas esas cosas malas ellos no las tienen y ellos están en lo correcto mientras que los demás están en lo incorrecto. Entonces es muy difícil para una persona que sea testigo de Jehová hacerse, por ejemplo, evangélico o católico. Eso nunca va a pasar. Muy, pero muy raras veces sucederá eso. Eso sería más o menos como que una persona evangélica de repente se haga católica o que un católico de repente se haga judío. Es muy, pero muy difícil. Pasa, sé que hay casos, pero es extremadamente raro. Y no sé, no creo que lo hagan de corazón, la verdad. Porque cuando eres testigo de Jehová te enseñan los errores que para ellos tienen las otras religiones y te los recalcan una y otra vez. Entonces volver hacia alguna de esas religiones es completamente inconcebible para un ex testigo de Jehová. Por eso la mayoría de testigos de Jehová que dejan de ser testigos de Jehová terminan convirtiéndose en ateos o agnósticos o cosas así por el estilo. Porque, supongo yo, ya no quieren más ser testigos de Jehová y no encuentran otra salida, no encuentran otro camino aparte de ese. Entonces, su mente, tratando de escapar, empieza a dejar de creer en Dios. Porque esa sería la solución al problema. Si no existe Dios, entonces nada de lo que digan los testigos de Jehová tiene sentido. Si la Biblia es falsa, entonces nada de lo que digan los testigos de Jehová puede mantenerte atrapado. Sinceramente, yo nunca me planteé siquiera la idea de que Dios no existiese, porque siempre he creído de todo corazón. De hecho, el creer tanto en Dios fue lo que me llevó a ser tal vez tan vulnerable a las enseñanzas de los testigos de Jehová. Era una persona con hambre, a la que se le presentó un plato de comida. Simple y sencillamente se lo comió. Una persona con hambre no va a analizar mucho la comida que le pones enfrente, se lo va a comer. Algo así fue lo que creo yo que sucedió conmigo, porque ahora que miro todo hacia el pasado en retrospectiva, me doy cuenta de que la mayoría de doctrinas que le enseñaban a uno los testigos de Jehová no eran tan sólidas, sino que más bien nosotros mismos nos autoengañábamos. Cuando teníamos alguna duda, hacíamos gimnasia mental para que eso encaje de alguna forma, porque queremos creer. Los testigos de Jehová muchas veces dicen que han sido engañados cuando salen de la congregación, pero yo creo que es más el autoengaño que lo que nos pueden engañar los demás. Es tanto nuestro deseo de creer que nosotros mismos remendamos las grietas que tienen sus doctrinas. Bueno, yendo al meollo del asunto. Bueno, ¿qué hacer si eres ex testigo o quieres dejar de asistir a las reuniones de los testigos de Jehová y no encuentras otra alternativa? Bueno, amigos, quiero explicarles primero que todo que la religión verdadera, por lo menos para mí, es el cristianismo. Esto es un punto muy importante a recalcar, porque cuando eres testigo de Jehová y te planteas siquiera alguna duda, porque me pasó con otros hermanos, con ex testigos con los que hablé, me decían, bueno, pero si no son los testigos de Jehová la verdad, ¿quién es? ¿Quién tiene la verdad? Lógicamente esto es una pregunta trampa, porque como testigos sabemos y hemos analizado todas las otras religiones y sabemos que todas están equivocadas en muchas cosas. Entonces, claro, cuando nos preguntan esto, automáticamente nos anulan. Porque ¿qué religión les vamos a decir? Estamos seguros de que los testigos tampoco están bien, pero no encontramos ninguna otra que esté bien. Esta es la respuesta que utilizan la mayoría de las veces los testigos y los ex testigos de Jehová que todavía creen que los testigos son una religión verdadera, cuando los arrinconas, cuando empiezas a destruir contextos bíblicos y compruebas las doctrinas de los testigos de Jehová y se sienten acorralados, entonces lo primero que te dicen es, ¿y entonces cuál es la religión verdadera? Porque claro, saben que no hay otra religión que puedas decir, esta es la religión verdadera. Entonces, de esa forma sienten que la de ellos, aunque sea imperfecta, aunque le acabes de demostrar que sus doctrinas principales no están bien fundamentadas, al no tener tú una respuesta de cuál es la verdadera, entonces ellos se sienten como que sí están en la verdadera. De hecho, esto es bastante curioso porque estuve hablando con un tío mío, que fue el que me enseñó a mí la verdad tiempo atrás. Bueno, la verdad entre comillas, ¿verdad? Así llaman los testigos. Él tiene años de no asistir a las reuniones, pero aún así él cree que es la verdad, los testigos de Jehová. De hecho, yo tuve un periodo de tiempo que estuve fuera y también seguía creyendo que era la verdad. El asunto es que a mi tío lo expulsaron, ya ni le hablan. Cuando lo ven en la calle vuelven la cara como si fuera un leproso. Y aún así, él defiende la verdad que a él le enseñaron los testigos de Jehová. Es nada más para que se hagan una pequeña idea hasta dónde puede llegar el lavado de cabeza.
El adoctrinamiento tan brutal, que son personas que prácticamente te desprecian y te ven como lo peor de la humanidad, como peor que todo, y aún así uno los defiende. Y a mí me pasó, yo nunca estuve expulsado, pero estuve un tiempo alejado, inactivo también, y en ese tiempo yo defendía igual la verdad como si estuviese adentro. Es un adoctrinamiento brutal el que tienen los testigos de Jehová. Por eso es tan difícil que dejen de creer en su religión. Por más vueltas que le demos al asunto, la mejor o la que está más bien tiene que ser la de los testigos. Pero esto es un error grave. El problema es que cuando somos testigos de Jehová, nunca nos van a enseñar los mismos problemas internos que tienen sus doctrinas. Ellos tapan sus problemas o sus errores doctrinales y nos enfocan en los problemas doctrinales de las otras religiones, cuando la de ellos tiene montones también de problemas doctrinales, pero graves. El punto es que no nos van a enseñar sus propios errores y sus propios fracasos, o sus propias malas interpretaciones. No, ellos nos van a tratar de acomodar toda la historia para que la versión de ellos sea la buena y la demás sea las malas. Esa es una lógica elemental. Realmente, los testigos de Jehová, cuando empiecen a estudiar la Biblia a fondo y ver otras informaciones que existen en el internet, se darán cuenta que tienen unos graves errores. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? ¿Cuál es la religión verdadera? Como les decía, es el cristianismo. Lo que pasa es que el cristianismo en su totalidad, todo el cristianismo tiene montones de errores doctrinales. ¿Por qué? Porque el cristianismo actual está gobernado por hombres y los hombres son imperfectos. Vamos a poner un ejemplo bastante fácil de entender. ¿Cuál era la religión verdadera antes de que Jesús llegase? Eran los judíos. ¿Era perfecta la religión de los judíos cuando Jesús llegó? No, para nada. Estaba llena de problemas. El mismo Jesús trataba a los fariseos de hipócritas. Decía que eran como sepulcros blanqueados por fuera y llenos de podredumbre por dentro. Decía que se paraban frente a la puerta y no dejaban que nadie entrara ni pasaban ellos. Pero esto hacía que los judíos fueran una religión falsa. No, era el pueblo de Dios hasta ese momento. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Claro, nos enseña el pueblo de Dios del pasado era imperfecto y cada vez que Dios les soltaba un poco la correa hacían desastres. De hecho, a través de la historia podemos leer montones de relatos en la Biblia donde hasta mataban a los profetas. Por ejemplo, ¿qué pasó con los apóstoles de Jesús? Los mataron. ¿Qué pasó con el cristianismo al comienzo? Cuando los apóstoles empezaron a morir y sus discípulos empezaron a morir también. O sea, la generación más cercana a Jesús empezó a morir. ¿Qué pasó con el cristianismo? Igual se empezó a perder otra vez. Y eso no ha parado. Eso es el asunto que a veces cuesta entender. Eso sigue hasta nuestra actualidad. El cristianismo está lleno de defectos y los tendrá siempre mientras el hombre gobierne al hombre. Hasta que Dios no gobierne a los hombres directamente, siempre habrá problemas en todas las religiones. O sea que la misma historia nos ha enseñado que nunca ha habido, y posiblemente no habrá, mientras los hombres se gobiernen a sí mismos, una religión perfecta sin ninguna falta. Todas van a tener imperfecciones, porque muchas cosas en la Biblia no están claramente establecidas, se prestan a interpretación, y los hombres las interpretan según su conveniencia, muchas veces para defender sus propias creencias y doctrinas. En el pasado la religión verdadera eran los judíos. ¿Eran perfectos? No. Lejos de eso, muy lejos. Jesús los criticó por montones de cosas y comportamientos que tenían. ¿Dejaron de ser la religión verdadera por eso? No, dejaron de serla porque Jesús vino a traernos el cristianismo, que fue la que se convirtió en la nueva religión, que reemplazó a la judía. ¿Ha sido el cristianismo perfecto desde que Jesús lo fundó hasta ahora? No, nunca. De hecho, habían casos donde un apóstol de Jesús reprendía a otro porque estaba haciendo algo que no le parecía correcto. O sea, siempre al estar el humano imperfecto de por medio, hay decisiones que no son completamente acertadas. Entonces, lógicamente en nuestros días va a pasar lo mismo. Por eso es que es lógico que tengamos dudas. De hecho, la misma Biblia nos llama a desconfiar, a estar alertas, a no ser ingenuos. La Biblia en ningún momento nos dice que hay que creer ciegamente en todo lo que nuestros hermanos nos dicen. Eso es un sinsentido total. Muchos dicen que en el pasado la religión judía, aunque imperfecta, solo era una. Bueno, esto se debe a los tiempos. Simple y sencillamente, si en los tiempos de los judíos un grupo de judíos quería hacer lo correcto y dejar de hacer algunas cosas que tal vez los líderes estaban haciendo mal, los mataban. Entonces no podían nacer
otros grupos de judíos, porque eran exterminados al instante, al igual que pasó con el cristianismo al comienzo. Si algún otro grupo se trataba de separar de la iglesia para hacer las cosas un poco diferentes porque creían que la iglesia hacía algo mal, la iglesia los exterminaba. Hoy en día hay muchos grupos cristianos porque nuestros tiempos se prestan. Ya no matan a las personas por creer o pensar distinto. Si no fuese igual, habría solo un grupo de cristianos equivocados, pero solo uno. El hecho de que haya varios grupos se debe simple y sencillamente a que existen leyes que protegen a los individuos. Los testigos de Jehová lo único que hicieron en su momento fue tal vez dejar de hacer algunas prácticas que los otros grupos religiosos estaban haciendo mal. De igual forma, en algún momento los evangélicos empezaron a dejar de adorar imágenes, que era algo que tal vez hacían mal los católicos, y se separaron de ese grupo. Es algo muy similar, pero eso no quiere decir que ya por corregir algún pequeño error que otro, ellos estén en una verdad absoluta, para nada. Igual pasa con los testigos. Corrigieron alguna que otra cosa, pero se inventaron otras terribles, así que si al final hacemos un balance, posiblemente sea más lo malo que lo bueno. Lógicamente esto no lo podemos entender al principio porque nuestras mentes están completamente cegadas con todo el adoctrinamiento que nos han metido durante décadas y décadas en nuestra cabeza. Cuando eres testigo de Jehová te enseñan que los testigos de Jehová son el pueblo escogido de Dios. Pero ¿es esto realmente cierto de esta forma como ellos lo plantean? La verdad es que no. Si buscas por el internet encontrarás mucha información que te explica las falsas teorías que tienen los testigos de Jehová, las falsas doctrinas, las doctrinas arregladas que tienen, que son una gimnasia mental brutal para que encajen. Tal vez tengan algunas cosas buenas, no digo que todo sea malo, pero eso pasa en todas las religiones. Hay algunas que tienen cosas buenas y cosas malas. El problema cuando somos testigos de Jehová es que no sabemos o no podemos ver las cosas malas que hay dentro de la organización de los testigos, porque primero que todo nos enseñan a no buscarlas. Nos enseñan que si alguien nos trata de hablar acerca de esto, automáticamente es un apóstata, es un hijo del demonio que solo quiere perdernos. El punto aquí sería, si realmente los testigos de Jehová tienen la verdad absoluta, ¿por qué les da tanto miedo que hablemos con ex testigos de Jehová? Con personas que han sido testigos de Jehová anteriormente. Es simple, porque el que ha sido testigo de Jehová posiblemente sí ha encontrado las mismas fallas que ellos saben que existen y ha encontrado la forma de explicarlas y exponerlas de una forma lógica y bíblica. Entonces lo que no quieren es que estemos expuestos a eso, porque eso nos va a crear dudas. Otra cosa importante que hay que entender cuando somos testigos de Jehová es que nosotros cuando no estamos de acuerdo con una doctrina que nos enseñan los testigos, no es que estemos en desacuerdo con Dios. Estamos en desacuerdo con hombres. El cuerpo gobernante son hombres como nosotros, con sus defectos. No están inspirados por Dios. Ellos mismos lo dicen. Ellos han tenido juicios donde han tenido que admitir que no están inspirados por Dios. O sea, que son hombres que interpretan la Biblia de una cierta forma. Y pueden equivocarse. Y de hecho se equivocan bastante. Lo que pasa es que esto no es lo que nosotros vemos como testigos. Cuando somos testigos, automáticamente creemos que el cuerpo gobernante es una extensión de Jehová. Y desobedecerlo es como desobedecer a Jehová. Pero no estamos entendiendo que el cuerpo gobernante no es una extensión de Jehová y de Cristo. Es un grupo de hombres que tienen sus ideas sobre la Biblia, que ni siquiera son suyas porque les fueron heredadas e impuestas, igual que se nos fueron impuestas a nosotros. Entonces, la verdad, el consejo que les doy es que investiguen, que lean, que no se queden con una sola versión de la historia. Ese es nuestro problema. Por eso es que nos cuesta tanto entender muchas cosas, porque solo escuchamos un lado de la historia. Una historia siempre tiene dos versiones como mínimo. Como mínimo, en realidad siempre son más. Y recordemos que el hombre gobierna al hombre desde hace mucho tiempo. Y aunque al principio una persona pueda entender bastante bien, gracias a inspiración de Dios, partes de la Biblia, esas mismas doctrinas o creencias con el tiempo se contaminan porque otros hombres le empiezan a agregar cosas o a quitar cosas. Entonces, la única forma de estar completamente seguro de algo es investigándolo nosotros mismos. Un canal que me ayudó muchísimo a mí a entender cosas acerca de la Biblia y ver cómo los testigos de Jehová manipulaban muchas de sus doctrinas para hacerlas encajar, es un canal que se llama Los Bereanos. El señor fue testigo de Jehová durante como 40 años, era betelita, era de todo, misionero. Les voy a dejar el canal en la descripción, a mí me ayudó mucho ver este canal. Les diría que lo vean en orden sus videos desde el primero
hasta el último, pero en el orden a como fueron saliendo para poder entender bien las cosas. Yo lo hice de esta manera y la verdad es que casi la mayoría de las cosas me quedaron súper claras. Algo importante que me gustaría mencionar sobre esto es que tampoco digo que esta persona tenga todas las respuestas. Lo que digo es que tiene un punto de vista muy inteligente y muy bien estructurado, y sobre todo siempre lo basa en la Biblia. Eso es algo muy importante. No son sus opiniones, sino es la misma Biblia la que explica el por qué las cosas no son como nos las enseñaron en un comienzo. Bueno, gente, la verdad, como les decía, solamente quería contar algunas cosas. Tal vez haga otro video después contándoles cómo fue que me hice testigo de Jehová y algunas anécdotas interesantes que creo que podrían ser útiles a los demás. Mi única intención es ayudar a las personas que se encuentran como yo o se encontraban como yo estuve, perdidas y sin ningún lugar que les diese respuestas a la mayoría de las dudas y preguntas que tenemos cuando dejamos de ser testigos de Jehová. Sobre todo a la gran pregunta de que si realmente los testigos de Jehová son la única religión verdadera que existe. Bueno, amigos, espero que les sirva esta información. De ser ese el caso, déjenmelo en los comentarios. Un saludo y nos vemos en un próximo video.